Yo sufro cuando yo no quiero vivir lo que está pasando o lo que está sucediendo, lo que está surgiendo en mi vida. Quiero Esa controlarlo. resistencia, exacto, esa resistencia a la experiencia es lo que me hace sufrir. Mm. Si tú permites, te apartas y confías en la experiencia y en la vida y entiendes que no hay un Dios poniéndote retos, poniéndote, no, sino que es una ayuda que quizás tú no la logras comprender, pero cuando tú pones tu voluntad y tu objetivo junto con el de Dios, entonces los dos vamos en esto. O sea, tú sabes quién te acompaña y vives la experiencia completamente diferente y entonces dices, claro, pero es que mi propósito ya no es que Leslie triunfe, ¿me entiendes? Mi propósito ya no es mostrar una imagen, no, es conocer al ser. ¿Qué puedes predecir o controlar? Y hay otra pregunta aquí muy interesante. ¿Quién puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro? ¿Sabías que Dios es seguridad en toda circunstancia? Bueno, así nos lo dice la lección 47. Dios es la fortaleza en la que confío. Algo maravilloso, porque siempre solemos confiar en nuestras propias ideas y en lo que podemos o no podemos hacer. Bueno, no sé si te pasa a ti, a mí me ha pasado muchísimo. Bueno, por eso estoy con la maestra de un curso de milagros, Leslie Vanegas, que nos acompaña desde El Salvador. Ella ya está próxima a cumplir 16 años en lo que es la extensión y lo que es la comprensión, el estudio de un curso de milagros, y también ya lleva 8 años dando clases. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente y un placer saludarte, Les. Gusto. Hola. Hola, mucho gusto, Katy. Gracias de verdad por la invitación. Estoy súper contenta, súper feliz. Siempre el hecho de encontrarme contigo es algo verdaderamente como que me impacta. Sé que sé tu propósito, sé que tiene mucho que ver con el mío y siempre me encanta como este momento de encontrarnos, que no lo hacemos tan seguido, pero cada vez que lo hacemos salen cosas maravillosas de este encuentro. Así es que gracias por estar aquí y gracias a todos los que vean este video. Estamos sumamente agradecidas las dos. Muchísimas gracias a ti por tus palabras. Bueno, Les, extendiendo ya, si tuviésemos que hablar de una introducción, pues no sé si te viene a ti a la idea que pueda tener esta lección alguna introducción, el propósito, objetivo, algo que tú sientes que es importante para comenzar. Claro que sí, Katy. Fíjate que estamos en la lección 47 y en esta lección todavía nosotros estamos chiquitos. Cuando estamos aprendiendo un curso de milagros, la 47, venís aquí y yo me recuerdo porque para mí fue bastante catastrófico hacer las lecciones diariamente. O sea, y la 47 todavía yo no entendía ni sabía en absoluto el verdadero regalo que iba a obtener de hacer estas lecciones. Nosotros podemos recibir miles de clases, pero si tú no haces tus lecciones, esto no va a traer, al final ese es mi mensaje cada vez que hago un encuentro con una maestra como tú o que me hacen alguna entrevista y es, hagan sus lecciones, no importa cuánto tiempo te tardes. Las lecciones tienen dos propósitos. La mitad de las lecciones son para que anules tu manera de ver. Eso quiere decir para que entiendas que verdaderamente lo que tú piensas no significa absolutamente nada. Lo que tú haces no significa absolutamente nada. Y la segunda parte, que ya es mucho más tranquila, es la parte en la que ya aprendes a extender la visión de Cristo. Después de hacer las lecciones y sobre todo de tú tener ese logro, esa sensación de la hice, como pude, Katy, porque a veces o sea, mira, yo le digo a mis estudiantes, háganlas como puedan. O sea, no es que la tengo que hacer porque yo no sé si haya alguien que las haya hecho exactamente al pie de la letra como está en el curso, pero sí cada uno, cada uno que la haga al máximo de lo que puede. Yo las terminé en un año, 9 meses, arrastras, literalmente, pero los beneficios que he tenido han sido grandiosos. Entonces,
mi invitación es para que hagas las lecciones y mira esta lección 47. Quiero que nos pongamos en la perspectiva de un estudiante en la lección 47. Y no tenemos idea de a qué va esta lección. Y cuando nosotros decimos Dios es la fortaleza en la que confío, para empezar, este libro lo que quiere es que tú corrijas la idea de quién tú eres, porque tú crees que eres un cuerpo y cuando está hablando de la fortaleza, hay dos maneras de ver la fortaleza. La fortaleza para el ego, para tu identidad humana, es que tú logres cosas, que tú hagas cosas. La fortaleza para el nivel de pensamiento del ego es que tú sufras mucho, que tú tengas mucho sufrimiento y que todo ese bagaje te haga emprender, te haga hacer, que tu motivación sea el dolor. Esa es la fortaleza del ego. Todas las lecciones que vamos a estar viendo tienen dos maneras de verse. Una desde el sistema de pensamiento del ego y la otra desde el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. La fortaleza dentro del sistema de pensamiento del Espíritu Santo quiere decir inocencia. Inocencia es el estado mental natural del Hijo de Dios. Estamos hablando de un cuerpo, de un personaje y estamos hablando del Hijo de Dios. Entonces, ¿desde dónde hacemos nosotros estas lecciones? Ahora, con Katy, quizás nosotros ya tengamos un poquito corregida la mente y entrenada y podamos entender que la única fortaleza se encuentra en la inocencia. Pero cuando tú estás en la lección 47, iniciando, tú debes entender y comprender que has puesto toda tu fortaleza en todo lo que has creído ser, en ese personaje que tú crees que es algo dentro de este mundo. Y esta es una lección maravillosa porque generalmente en este nivel de la 47, todavía nosotros creemos que este es un libro en el que tú tenés que estar en un estado de paz. Y a mí me da risa porque creo que siempre lo digo. Cuando a mí un estudiante me dice, no, qué libro más bello, maestra, es un libro maravilloso, la paz que te trae, es obvio que no ha hecho nada. O sea, la mitad del libro es para que anules tu sistema de pensamiento, tu manera de ser, y eso es destruir todo lo que tú crees ser. O sea, para empezar, mínimo una buena depresión te cae perfecto a la entrada, ansiedad, desesperación, angustia, todo esto forma parte de un proceso de transición. Entonces, estamos hablando de dos maneras de ver en la lección 47 nosotros todavía creemos ser un cuerpo, todavía tenemos la identidad corpórea muy marcada del nombre y el apellido de mi trabajo, de ser mamá, de ser la hija, de ser la empresaria, de ser la empleada, de ser la que no logró nada, de ser todo ese bagaje de lo que cree ser, esa es la debilidad. Cuando estamos hablando de fortaleza, hablamos de dos maneras de fortaleza y también la debilidad dentro de un curso de milagros es la culpabilidad. ¿Ok? Entonces, a ti te da fortaleza, yo te señalo, Katy. Cuando yo te señalo a ti, yo encuentro mi inocencia dentro del sistema de pensamiento del ego. Mira qué loco. Porque al final los dos sistemas, el del ego y el del espíritu, buscan inocencia, pero el ego, la manera de encontrar la inocencia es señalándote a ti. Y Culpando a entonces otros. cuando te juzgo, cuando te condeno, yo soy inocente y me siento tranquila. Escondemos el placer del ego en nuestra personificación de la falsa inocencia. Qué terrible es cuando nosotros juzgamos a otro con fervor. O sea, es como, "Uy, qué bárbaro lo que hace, no sé qué. ¿Por qué lo hacemos? No por que nos dé placer hablar del otro, sino porque en nosotros encontramos la falsa inocencia. Entonces, estas lecciones son para que entremos en toda esa parte, que la observemos, que observe mi placer de condenar, que observe el placer oculto de juzgar a los demás, que observe cómo es tan importante en mi vida la culpabilidad, cómo de la culpabilidad me creo como ese juez que tengo la capacidad
de dar un veredicto con respecto a culpabilidad sobre el otro. Y pues al final debemos observar esa falsa inocencia para poderla abandonar y decirle al Espíritu Santo, porque mira, aquí en esta lección no entendemos generalmente nada, y decirle al Espíritu Santo, estoy dándome cuenta de que de todo este conflicto mental y te pido ayuda. Hay otro tema dentro de esto y es que todo aquel que cree en este personaje falso y que pone toda su fe y toda su confianza en ese personaje, vive atemorizado. Eso te iba a comentar. Vive atemorizado. ¿Y cómo vivo? Porque a veces la gente me dice, no, es que estás triste. Lo que estoy es triste. No, yo miedo no tengo. Yo lo que tengo es tristeza. Pero no hemos comprendido verdaderamente lo que es el miedo. El miedo es tensión mental. Y todo el que confía en su propia fuerza, de lo que tú crees ser, permanecerá en tensión mental. Eso es lo que necesita el ego para destruirte, que tú permanezcas siempre tenso. Tengo que, debo de, hay que hacer esto, el otro, tengo, y es yo tengo que hacer eso, yo tengo que hacer el otro, yo tengo, y no me siento ayudada. No puedo descansar porque no me siento ayudada. Y a eso es a lo que viene esta lección, a decirte, mi amor, no lo vas a resolver vos. Ahí está Dios, que es Sí, tu fortaleza y que te, claro, y no solo eso, está dentro de ti. Es tan hermoso porque mira, por ejemplo, tú sabes que yo amo los conceptos del curso. Entonces, y he trabajado todo este tiempo para poder descifrar a Dios. Dios, cuando te dice que Dios es tu fortaleza, te está hablando, tú te has fijado que siempre nosotros tenemos desde chiquitos que la vida te va a poner obstáculos, la vida es difícil, la tienes vida que es luchar. hay que luchar, tienes que esforzarte. Esa vida es Dios. Ujú. Y cuando tú comienzas a darte cuenta de que esa vida que tú antes creías que estaba llena de obstáculos, de retos, de luchas, no, es la mano de Dios. O sea, cuando tú cambias por completo el concepto de Dios en ti, entonces te vas a dar cuenta, claro, es mi fortaleza, porque todo lo que te sucede está siendo perfecto. Ah, para tu imagen corpórea. No, para que conozcas a tu ser. Porque en un curso de milagros aquí no es para mejorar una imagen corpórea, es para que conozcas tu ser. Y todo lo que está sucediendo alrededor es Dios enseñándote y mostrándote cómo desprenderte de esa imagen corpórea, que veas que no vale nada y que vayas a tu verdadero ser. Ujú. Dime. Eso es interesante, les permíteme, ajá, porque entonces aquí no estaríamos hablando de lecciones, por ejemplo. No son lecciones de vida, porque también pudiera tomarse así. O sea, es que Dios me está probando. Ojo, No. voy a eh, hablar aquí, obviamente es sí, del ego. No es que Dios me está probando, entonces no, son lecciones de vida que tengo que atravesar. Por eso que acabas de decir, ¿no? O sea, no es que Dios me está, pero entiendo también el punto de que es para deslastrarme justamente de todas las creencias del personaje que yo me forjé o creí que era, ¿no? claro, es que mira, siempre hay dos maneras de ver las Ujú. cosas. Entonces, cuando tú comienzas a observar este tema, porque para mí fue como una programación de tienes que luchar, tienes que prepararte para una vida, tienes que esto, tienes que el otro, desde ahí tú ya estás a la defensiva y creyendo y te pones lista para la pelea, para la defensa. Entonces, cuando tú comienzas a observar, claro, esa vida que te decían que te tenías que forzar y que estaba ahí en contra tuya, eso no es así, ese es Dios. O sea, puedo cambiar mi perspectiva de todo eso para pensar que es Dios ayudándome en todo. Pero eso no quiere decir que a mí ya no me va a pasar nada malo, Katy, o nada malo dentro de la forma. Pero ¿qué sucede? Fíjate que el sufrimiento es mi resistencia a la experiencia. Por ejemplo, yo sufro cuando yo no quiero vivir lo que está pasando o lo que está sucediendo, lo que está surgiendo en mi vida. Quiero Esa controlarlo. resistencia, exacto.
esa resistencia a la experiencia es lo que me hace sufrir. Si tú permites, te apartas y confías en la experiencia y en la vida y entiendes que no hay un Dios poniéndote retos, no, sino que es una ayuda que quizás tú no la logras comprender, pero cuando tú pones tu voluntad y tu objetivo junto con el de Dios, entonces los dos vamos en esto. O sea, tú sabes quién te acompaña y vives la experiencia completamente diferente y entonces dices, claro, pero es que mi propósito ya no es que Leslie triunfe, ¿me entiendes? Mi propósito ya no es mostrar una imagen, no, es conocer al ser, es desprenderme completamente de Leslie para conocer al ser y conocer al ser significa abrirme a la vida y a lo que venga y confiar y abrirme plenamente y decir, estoy aquí con Dios y vamos a vivir esto y lo vamos a experimentar y nos vamos a dar cuenta de que toda esa resistencia a vivir ciertas cosas, a no dejar mi trabajo, ya sabes, la gente que se ata a los trabajos, no quiero dejar, ¿por qué? Porque te has identificado con ese trabajo, que no tiene nada que ver contigo. Y en este mundo todo es transitorio, debemos aprender eso, no hay nada permanente. Reconoce la insuficiencia y miseria de tu personaje. Vamos al cotidiano, a tu vida. Exacto. Ay, tu Ajá, vida. eso. ¿Cómo lo Ajá. vives tú? ¿Cómo vives tú esta lección hoy en día? Mira, ¿sabes qué? Ahora hago las lecciones, porque ahorita leyendo la práctica de esta lección, hago las lecciones como parte de mi experiencia humana, ya no como una lección, sino como parte de mi experiencia, porque viendo la práctica de esta lección, dice que a lo que tienes que llegar es a tu sensación de insuficiencia. Fíjate lo que significa esto. O sea, en la práctica de la lección 47 te está diciendo el maestro que sientas tu miseria, que sientas que no lo lograste, que sientas esa sensación de insuficiencia permanente en el estado del ego. Porque, Katy, yo paso mucho tiempo en el estado del ego y el estado del ego es una permanente sensación de insuficiencia. Entonces, permítete, ¿cómo? Y entonces le preguntas al estudiante, ¿cómo estás en la lección 47? Y te dice, pleno, me siento pleno. Cuando la lección te está llevando y diciéndote, observa tu sensación de insuficiencia. Date cuenta cómo tratás y no lo lográs. No está en ti la solución. No, y no solo eso, el curso te vive diciendo, no hay solución para tus problemas. No existe la solución para tus problemas, claro, desde el sistema de pensamiento del ego. Entonces te está llevando a sentimientos de insuficiencia, a que sientas el dolor de la existencia, el dolor de la humanidad. Fíjate que es hermoso porque la única manera que tú puedas desprenderte de tu personaje es que percibas completamente su miserabilidad. Ese vacío constante, esa insuficiencia que te lleva una y otra vez a buscar, que todos los días te lleva a buscar algo, a buscar una mirada, a buscar que te vuelvan a ver, a buscar que tu nombre sea reconocido. Eso es un cansancio. O sea, en este mundo eso parece tan natural. Lucha por lo que quieres, lucha. No, no tienes nada por qué luchar. Entonces, es importante que nosotros sepamos reconocer nuestra propia debilidad humana y que lleguemos a ese punto trascendental en donde puedes decir, no sé cuál es la solución de esto, Katy. Esa es la salida. Y todos los que estamos de todo corazón en un curso de milagros hemos topado y hemos dicho, no sé, tengo tantas posibles soluciones para esto, pero no sé verdaderamente cuál es la salida. Y es ahí donde surge lo maravilloso que es la voz de Dios. La voz de Dios siempre va a surgir cuando reconozcas tu debilidad como humano y le permitas que Él te ayude.
Pero mientras tú todavía le sigas apostando al personaje, apostándole a tu experiencia, apostándole a todo tu sufrimiento, apostándole a tus logros, a todo eso, entonces ahí vas a seguir enrollado en el sufrimiento, luchando con algo con lo que no hay que luchar, porque es literalmente como cuando te pones unos lentes de esos de videojuegos que se ponen y ves a la gente peleando sola. O sea, literalmente eso es. Entonces, es tan importante y es tan hermoso. Y cuando veo si yo digo en la 47 yo hubiera entendido la profundidad de lo que el maestro me estaba diciendo, mi amor, sentí tu debilidad y date cuenta que no puedes, no puedes. Hay algo, mira, es tan terrible porque esa es Y tú la eres sensación madre, Les, perdóname, ahí totalmente. Sí, entra sí, sí. ahí, pues en este personaje, vamos, porque hay muchas madres en este mundo, en este sueño, viendo el programa. Entonces, me sitúo en eso, volviendo justamente o siguiendo más bien con el tema de la práctica. ¿Cómo practica ese personaje de madre, por ejemplo, este tema de la confianza, de reconocer la debilidad y de aprender a confiar, Claro, y que confiar? tengo dos maneras de ver a mis hijos. Tengo dos maneras de ver a mis hijos y el maestro una vez, bueno, yo siempre digo el maestro me habla porque me sale la lógica, digamos, del amor y yo a esa lógica mental le llamo que es el maestro que me habla. Mi profesor. Y entonces, exacto, entonces una vez me dijo de que yo iba a entender cómo él me amaba cuando yo dejara de ponerle castigos a mi hijo. Yo iba a entender cómo él me amaba cuando yo le permitiera todo a Paulo. Imagínate ese impacto en mí de que yo he sido, o sea, soy una mamá sumamente exigente, disciplinada, esto, el otro, y de repente me dice, permítele todo y sabrás cuánto yo te amo. Cuando tú en la práctica lo hagas como mamá, sabrás cuánto yo te amo. Y cada vez que comienzo a ponerle límites a Paulo, tengo esa voz adentro de no tienen sentido los límites. Confía, confía. Y yo, o sea, todo esto es tan hermoso poder tener esa asistencia. Mira, yo le digo a mis estudiantes que el Espíritu Santo y esa voz y esa lógica trascendental que todos tenemos, porque todos la tenemos dentro, es como el acceso a una aplicación, como que tú sos, como literalmente en tu mente tenés una aplicación a la que tú puedes entrar y ahí está la sabiduría para absolutamente todos los problemas. ¿Me entiendes? Y qué hermoso saber que esa aplicación está dentro de ti y que va a tener la solución a toda situación hoy, mañana, pasado. Ya no me tengo que preocupar por el problema de mañana, porque mañana en tiempo real voy a poder acceder a esa aplicación en donde va a estar la respuesta. Eso es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo representa a Dios en ti. Y lo que esta lección nos está diciendo es, hay un lugar en ti, literalmente lo dice, hay un lugar en ti, hay un lugar muy sagrado dentro de ti. Y ese lugar sagrado está esperando que tú, lo único, mira, ese lugar está, lo que nosotros no sabemos es cómo acceder a la aplicación y cómo usarla. Y este libro lo que nos enseña es cómo usar la aplicación, pero es algo que ya viene intrínseco en cada uno de nosotros. Y ese es un lugar sagrado en donde, imagínate, tú encuentras toda la respuesta a todo, pero antes de llegar a ese lugar sagrado, tienes que dejar de distraerte con otras aplicaciones. ¿Por qué? Porque hay otras aplicaciones que te distraen, por ejemplo, que te hacen sentir fuerte, que te hacen tener una apariencia, todo, y ahí te pierdes y todo eso te lleva a la debilidad. Y mira, es impactante porque la satisfacción, por ejemplo, ver el estado de insatisfacción constante del ego, o sea, siempre que no se trata de una insatisfacción por tal cosa, no. Todo aquel que se cree humano o que cree ser un personaje tiene una insatisfacción intrínseca. Y todo aquel que reconoce al Hijo de Dios se siente lleno y pleno intrínsecamente. Entonces, pero como el ego siempre tiene su versión de satisfacción,
para el ego lo único que le da satisfacción es crucificar al Hijo de Dios, ponerle figuras tenebrosas, señalarlo, qué satisfactorio es, y nos da poder a nosotros como personaje y eso tomando en cuenta mamá, ¿verdad? Paulo, hace esto, hace el otro, mira esto y el otro. Cuando no sabemos ni ser mamás, literalmente yo me Imposición. siento, sí, o sea, eso nos da satisfacción. Es apoderarte de un personaje y señalar y poder mandar y poder eso y sobre todo crucificar y decirle lo hiciste mal. O sea, eso no lo tenías que haber hecho así. Tú tienes que cambiar. Eso no, o sea, eso es lo que le causa satisfacción al ego. Herir, poner coronas de espinas en las frentes de nuestros hermanos y clavarlos a la cruz. Observa, reconoce quiénes son tus hermanos, y restablece la confianza en el Hijo de Dios. Y justamente de eso quería, cuando hablabas también de la confianza, de ese querer tener el control, bueno, yo me siento muy identificada con eso. Bueno, hay un apartado en el manual del maestro donde habla de la confianza y todas las veces que podemos caer, pues estando en este camino, por decir algo, ¿no? Y, y yo creo allí cuando te escuchaba, Les, es también aprender a ser gentil. O sea, lo digo porque ah, no sé si tú te crucificabas a ti misma mucho, creo que sí, por lo que hemos Totalmente, conversado, yo también. totalmente. Entonces, es aprender también en ese proceso a ser gentil, ¿no? O sea, en ese Pero proceso de aprender a confiar, mira, porque eso es bien importante porque nosotros debemos entender algo. Cuando el maestro habla de confianza, también habla de dos maneras de confiar. El personaje confía en lo que los cinco sentidos le mm, muestran. Y si alguien se equivocó, él va a creer que puede señalarlo y que puede condenarlo ¿por qué? Porque está basado en los cinco sentidos. Entonces, aquí es donde viene la transición, ese proceso de transición en el que tu hermano es algo más. No es lo que los cinco sentidos perciben, es el santo Hijo de Dios. Y aquí es donde viene la voz a recordarte y a decirte, sí, pero ese no es él. Sí, está bien lo que tú estás pensando que él debe cambiar, que eso y el otro y el otro. Sí, pero ese no es él. Tu hermano es el hijo que Dios creó, es la creación de Dios. Entonces, ahí ya viene otro tipo de confianza. Ya no en lo que hizo o no hizo, sino en la voz que me está diciendo quién es mi hermano. Entonces, esa es toda la transición que vamos a hacer en cada una de las lecciones. Observar cómo cuál está siendo tu reacción, cómo reaccionas tú ante las conductas de tus hermanos. Es tan importante que observes de cómo te molesta lo que dicen, cómo esto y el otro. Pero mira, el maestro te está diciendo, observa tu insuficiencia. Y si el otro viene, Katy, y me dice, mírale, que vos sos una miserable, de verdad. Y yo le digo, sí. O sea, en todos, Katy, hay una parte miserable. Cualquier malas palabras u ofensa que el otro te lo dice, hay una parte en ti, que es la parte del ego, que es todo eso. Y ahí es donde tú puedes decirle, sí, es cierto, hay una parte en mí completamente miserable, pero esa no soy yo. Ahí es donde ya tú te zafas del ego, ¿verdad? Porque es mira, sí, y eso te puede destruir porque, ay, que nosotros no queremos ser miserables. Nosotros no queremos ser infelices. ¿Y qué dice el maestro en el alumno feliz? El único alumno feliz es aquel que reconoce su propia miserabilidad y su infelicidad. Entonces, toda la primera parte de las lecciones va a trabajar en que tú, en el alumno, sea feliz. Y el único que es feliz es el que reconoce esa debilidad, pero se zafa y dice, eso no soy yo. Eso no soy yo. ese es buen punto, Les, porque justamente me pasaba mucho que claro, que me fustigaba, ¿sí? He comprendido. Entonces, Ah, pero me sí. quedaba allí en esa parte, de pronto atrapada, me descubría ese, sí, miserable, sí, eso lo causé yo, sí, eso fue, pero
pero me costaba Pero zafarme. esa es Katy, ¿sí me Ajá, entiendes? Esa es Leslie. Yo a claro, ella, pero exacto. seguía dándome la culpa, que era con el ego, sí, la culpa, la culpa, la culpa. A ver, pero eso es el ego, Exacto. ese es el ego. Y entonces es ahí donde tú te puedes zafar, pero todo esto es una práctica diaria y es un trabajo diario y es ahí en donde comienzas a aprender porque generalmente también en la lección 47 el ego te atrapa y te agarra y tú dices, ay, no me puedo zafar, me tiene abatida, me tiene... ¿Por qué? Porque estás luchando, lo único que él te puede decir es que tú eres un miserable, que no sirves para nada. Y entonces eso es verdad, porque el personaje es un miserable y no sirve para nada. El ego no está diciendo mentiras. Pero ¿qué pasa? Que tú quieres a ese personaje modificarlo y hacerlo santo. Imposible, no puede ser un personaje limitado santo. Tu santidad es eterna, es perfecta, no cabría en un personaje. Entonces, claro que sí, cada que alguien viene y te dice una ofensa, cada que el ego viene y te ataca a mí me atacaba porque me decía, mira, ningún negocio te funciona, eso y el otro, sos una fracasada, eso y el otro, y yo me sentía mal. Después yo dije, claro, pero es que está diciendo la verdad, porque todo lo hice sin la aplicación del Espíritu Santo y sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿cómo lo iba a hacer bien, Katy? Era imposible. Nadie puede hacer nada sin el acceso a esa aplicación perfecta en donde está la respuesta correcta para cada uno. O sea, hay una respuesta tallada en oro para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Hemos vivido sin el acceso a esa aplicación y es obvio que hemos fracasado, que hemos fallado, que no lo hemos hecho bien, que no sabemos cómo hacerlo. No hay ningún problema en eso porque no sabíamos cómo era. Qué bendición que ahora tenemos el curso de milagros que nos enseña, mira, tienes una aplicación, ahí están todas las respuestas a todo, el día, la hora, la fecha, solo entras y ¡pum! Respuesta para hoy. Tarararararara. Mira, cuando tú estás haciendo las lecciones, tu respuesta está en la lección. Tú no tienes que entregar nada. Yo les digo a mis estudiantes, uno aprende a entregar y entiende todo este proceso de entregar 3 años después de haber terminado las lecciones. Pero cuando yo estoy haciendo las lecciones, o sea, ¿cuál es tu entrega? Ve y ahí o sea, lees la lección, haces la práctica y esa va a ser tu entrega. Por ahorita tu aplicación, si tú estás en las lecciones, está en el libro, en tu lección del día. Ahí es donde está tu aplicación. En la medida que integres las enseñanzas del curso en tu vida, soltarás el apego al personaje. Después vas a ir dándote cuenta que todo lo que está en el libro se va integrando en ti, se va integrando en ti, se va haciendo parte de ti, literalmente te lo aprendes, es como te llegan lecciones, te llegan ideas, te llega una nueva lógica y ya va a llegar un momento en el que tú no vas a necesitar el libro y ya esa aplicación ya va a estar y la voz te va a comenzar a hablar y te va a comenzar a decir qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, para dónde irte, esto y el otro y nos vamos a reír de la miserabilidad del personaje. Ya, eso me encantó. Me tengo que despedirles dos cositas. Si nos quieres invitar a tus actividades que tienes próximamente. Y bueno, para finalizar, alguna conclusión, cierre sobre la lección. Ok, mira, bueno, no tengo, básicamente pues solo que vayan a ver mis clases a YouTube. Estoy como Les Vanegas, así como está Que escrito hemos aquí. colocado Les igual. Vanegas. Ajá. Exacto, por eso lo puse así, porque en el YouTube está así. No tengo grupos nuevos, ya pues ya básicamente todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para mi propio aprendizaje. Y pues solamente que hay que no es por nada, pero tengo unas clases maravillosas que nos pueden abrir verdaderamente la mente, porque mi grupo de estudio y yo nos abrimos plenamente a recibir la información que el maestro nos quiera dar y son bastante golpeaditas. Eso sí se lo digo, que de repente golpean, pero pues de eso se trata este libro. En conclusión, lo que les quiero decir es, cuando tú estás en la lección 47, te vas a dar cuenta de que no confías en absoluto en Dios.
Ese es el mensaje de esta lección. No es la confianza, es la desconfianza plena y absoluta en Dios. Date cuenta de eso. Te vas a destrozar por dentro, encontrarás tu insuficiencia y la abandonarás. Pero no podemos estar pensando en confianza cuando lo que hay es una desconfianza profunda en Dios. Nos hemos dado mentiras, no confiamos en Dios. Y eso es lo que el maestro quiere que nos demos cuenta, que observemos nuestra propia debilidad, que es un paso necesario para que puedas abandonar toda esa pequeñez, toda esa motivación de culpar, de señalar, y para que puedas estar en paz y sobre todo entender que la vida es Dios y que la vida está siempre, siempre para ayudarte. Nunca te va a poner un obstáculo, al contrario, te va a dar la mano y te está poniendo una aplicación intrínseca en ti en donde está toda la respuesta para absolutamente todo mientras dures dentro de ese cuerpecito que también se va a disolver. Así es que, maestra, te amo, gracias, de Hermoso. verdad, me inspiro contigo. Ay, estoy tan emocionada. Exacto. Es que se despierta el Hijo de Dios cuando nosotras nos juntamos, es como que hay una química hermosa y siento como el Espíritu, el Hijo de Dios, nos unimos y se despierta en nosotras. Así es que es una bendición siempre encontrarme contigo y espero que sea pronto la próxima lección que me toque para que sí me pongas a estudiar. Muchísimas gracias, maestra maravillosa Leslie Gracias a ti. Vanegas. Besitos. Cuídate Besos y mucho. abrazos. Leslie nos hablaba de la lección 47, Dios es la fortaleza en la que confío, en la que confío. Bueno, nos hemos dado cuenta de que no confiamos nada. Es hora de darnos cuenta entonces también de que podemos cambiar, podemos pasar, podemos usar esa aplicación que les dice. Me despido, mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Maestra, te honro, te abrazo. Muchísimas gracias, Amén. Y yo bendiciones. a ti. Gracias por todo. Y a ti. Bendito sea el Hijo de Dios. Amén.